creo que es el tercer evangelio, el evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 17. Gloria a Dios. Tal vez me le ponen mejor un poquito de bajos porque está muy agudo, para que no estorbemos el oído de los hermanos. Gloria a Dios. Déjenme poner mi reloj acá. Lucas 15, 17 y la versión, creo que está mal ahí, hermanos. Es Lucas 15, 17. Los hermanos de televisión, tal vez me ayudan, por favor. Lucas 15, 17, la versión Kadosh, ¿verdad? Tenemos ahí, creo que es la prédica anterior, esa que está ahí. Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Leemos la versión Kadosh. Esa es la versión que se lee los domingos, dicen ahí, ¿verdad? Cada 8 días. Bueno, la vamos a leer hoy viernes. Vamos a leer ahí el evangelio y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al fin volvió en sí y dijo: cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida para compartir, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Mire, este versículo habla de la parábola, ¿verdad? Que muchos la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Vamos a orar. El tema que quiero compartirles esta noche, un tema familiar, ¿verdad? Con enfoque familiar, es los renuevos paternales. Así que oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos a ti la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, y ponemos primeramente, Señor, delante de tu presencia cada una de estas peticiones, Señor, para que tú puedas obrar y que puedas manifestar tu gloria, Señor, tu poder, que puedas hacer los milagros necesarios en las peticiones que trae tu pueblo a esta casa. Ponemos también tu palabra, Señor, que nos hables por tu Espíritu Santo a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor, que sea una palabra que traiga bálsamo y que traiga un consejo de parte del cielo, Señor, para nuestras familias. Te lo pedimos esta noche en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Usted le regala palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén todavía? Amén. Dígale al hermano que tiene a la par: qué bueno verte en la casa del Señor. Dígale: qué bueno verte, hermano. Amén. Mire que voy a tratar de enfocar este versículo, porque el hijo pródigo, hermano, salió de la casa del padre, ¿verdad? El hijo pródigo sale huyendo, y cuando él está en un estado bien difícil, pudiéramos decirlo, un estado pusilánime, él ahí empieza a entender de todo lo que perdió, de todo lo que él tenía acceso y de todo lo que podía recibir. Y dijo, me gustó esta versión porque dice: cualquier cantidad de los jornaleros de mi padre tiene comida, y dice, para compartir. O sea, había algo que estaba sobre su vida que lo había perdido y no tenía ni para él, mucho menos para compartir. Y entonces, usted conoce la historia, pero lo que quiero enfocarme es que Dios en la casa tiene muchas cosas extraordinarias para sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Y cuando vemos este capítulo, hermano, en el capítulo 15 de Lucas, encontramos varias cosas perdidas, ¿verdad? Hay una moneda perdida, hay una oveja perdida y hay un hijo perdido. Están perdidos. Pero me llama la atención porque todo es prácticamente una misma parábola. Lo hemos tal vez estudiado en 3 parábolas distintas, pero en realidad habla de una sola cosa, y es de saber entender y valorar las cosas que perdemos, porque las perdemos con alguna razón. Dios, hermano, nos ha mostrado su gracia, nos ha mostrado su misericordia, y entendemos que en la casa del Padre hay reengendramiento. Vimos la vez pasada que obviamente Dios nos quiere hacer renacer. Quiero trasladarle el tema a través de una óptica familiar, que lo veamos así,
Porque así como el Padre en lo espiritual quiere que nosotros tengamos renuevos, por eso el tema le puse los renuevos paternos. Así como ese Padre está buscando en nosotros darnos esos renuevos, como Padre nosotros también, y también jóvenes que van a llegar a ser padres algún día, cuando Dios les permita, ¿verdad? Puedan entender que hay cosas que solo, hermano, tomados de la mano con Dios, vamos a poder dar. Si no tenemos a Dios, dice la Biblia, fuera de mí nada podéis hacer. Todo pámpano que en mí esté succionado, pegado, hermano, va a llevar mucho fruto, pero fuera de mí, termina diciendo ahí, nada podéis hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para entrar de lleno en la temática, en Génesis 1:29, voy a leer la versión de los hispanos. Lo hemos leído en otras ocasiones. Dice Génesis 1:9, también les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie. Pensé que había avanzado yo aquí con el versículo. Amén, ahí es. Les dice el Señor, miren, ya les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Entonces mire lo que dice Dios aquí, esto les servirá de alimento. Entonces aquí Dios no le está hablando a Adán y a Eva, ¿verdad? Quiero que entendamos eso de una vez. Era el capítulo 1, no existía todavía Adán y Eva. Aquí hay una creación, versículo 26, 27, 28, que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y varón y hembra los creó. Entonces, como que ahí Dios crea, hermano, la familia. Por eso el tema familiar es bien importante, porque como que crea Dios la familia. Y al tener ahí la familia, les dice Dios, bueno, ahora voy a hacer nacer y les voy a dar a ustedes la oportunidad de que disfruten de todo lo que van a hacer, de las plantas, obviamente también árboles que van a dar fruto. Y eso lo voy a hacer, dice el Señor, porque quiero que estén alimentados, porque quiero que ustedes coman, porque quiero que ustedes no vayan a morir por causa de no tener provisión. Y entonces, ¿qué hay como lo veamos espiritualmente hablando? ¿Qué va a haber siempre en una casa donde hay un padre? Donde hay un padre siempre habrá alimento. Amén, hermano. Donde hay un padre siempre habrá alimento. En las casas, hermano, donde no existe la figura paterna o materna, hermano, por ejemplo, los huérfanos, imagínese usted qué terrible, ¿verdad? Un huérfano no tiene un papá, o a veces solo tiene uno de ellos, y crece un poco complicado, la economía no es fácil. Se complica, hermano, hay traspiés y ese montón de cosas. Y en la época de desarrollo de los hijos empiezan a haber situaciones bien difíciles. Pero bendito sea el Señor, hermano, que Dios llena todo vacío en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero lo que quiero mostrarle es que Dios, uno de los primeros renuevos que tengo que mostrarle es que cada vez que hay una planta que nace es porque tiene un propósito de proveer alimento. O sea, Dios, hermano, siempre va a provocar algún recurso y los recursos se van a multiplicar. Amén, hermano. Entonces, por eso hemos leído cuántas veces el Génesis 1, pero esta noche quiero que lo veamos con esos ojos familiares. ¿Por qué Dios le dijo a la familia ahí? Va a haber esta semilla que va a crecer, va a haber estas plantas que van a dar su fruto, pero todo es por causa de ustedes, para que ustedes se alimenten. Si usted se va al libro de los evangelios, allá por Mateo capítulo 14, en el versículo 20 creo que está ahí, la historia cuando el Señor hace multiplicar los panes. Me llama la atención la historia porque dice el Señor que mucha multitud lo seguía. Por eso le digo que en la casa de un padre siempre habrá alimento. Y cuando mucha gente lo seguía al Señor, hermano, ya no lo veían solamente como un predicador, ya no lo veían como aquel profeta que se había levantado, sino que la gente se identificó con el mensaje que Cristo les estaba impartiendo. Y tan así fue, hermano, y tan espectacular que la gente se quedaba, hermano, para escuchar la palabra todo el día. En esta ocasión de Mateo 14, por el punto que estoy tomando aquí, que hay alimento siempre, el Señor le dice a los discípulos, denle ustedes de comer.
Todavía los discípulos, hermanos, bueno, en ese momento eran discípulos, pero estaban siendo preparados para llegar a ser apóstoles. Y tan así que a Pedro, después de ser discípulo, pasó a ser apóstol, pero después, ahí en el final, hermano, vemos que el Señor lo gradúa de pastor. Porque en ese momento de Mateo 14 les dice: denle de comer ustedes a la gente. Y vuelvo al punto: en la casa de un padre hay alimento. Entonces ellos todavía no eran padres, todavía no se habían graduado de la paternidad. O sea, no habían pasado la clase de paternidad 1, hermano. Y entonces les dice: no tenemos que darles de comer. Y entonces Cristo les dice: pero tienen que darles de comer a esta gente. Y en eso iba pasando un niño, que el niño, hermano, llevaba 5 panes y 2 peces. Ese era el alimento de una familia. Diga conmigo: familia. Vamos, dígalo fuerte: familia. Entonces mira, el Señor toma el sustento de una familia, porque en esa familia había paternidad. No sé si me estoy dando a entender, iglesia, lo que le quiero trasladar esta noche. Entonces Dios trata de mostrarnos que Él siempre va a proveer un recurso para que se multiplique. Y entonces usted conoce la historia. Toma el Señor, hermano, los panes y empiezan a repartirlos. Y sucede el milagro de la multiplicación. Entonces, los recursos que Dios siempre nos va a proveer en nuestra familia, hermano, tienen un propósito, que es multiplicarse, ¿verdad? Yo no sé usted si en la casa, hermano, ora por los alimentos. Pregúntele al hermano allá a la parte del hermano: ¿oras por los alimentos en la casa? O cuando ya terminaste de comer es que te acuerdas. ¿Cómo hace usted en la casa? Hay que orar. Compró la provisión usted, qué sé yo, en el supermercado, en la trucha, en la pulpería. Usted tiene ahí la alacena. Ore por la alacena y dígale: Señor, bendice los alimentos, porque el renuevo de un padre es darle alimento a sus hijos. Amén. Entonces, así mismo Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí, hermano? Hay alimento en la casa del Padre. Amén, hermano. Nunca faltará el alimento y todos los recursos serán multiplicados. Le regala palmas al Señor. A su nombre. A su nombre. Ok. Entonces, uno de los primeros renuevos es eso: alimento. Dios va a proveer alimento. Las plantas, hermano, no las creó el Señor para que, ay, hermano, pruébela. No, para eso no fue. Eso no era el propósito. Es para alimento, no para vicios. Porque de ahí sale el cigarro, ¿verdad? Y tantas cosas que salen de las plantas. Quiero que me acompañe al segundo punto esta noche. En el Salmo, David nos da una lección. Salmo 132:16. Recuerda que David tiene una profecía muy interesante. Mire lo que dice. Voy a leer la versión Félix Torres Amat. Revestiré a sus sacerdotes de santidad, y sus santos o fieles siervos saltarán de júbilo. Versículo 17. Aquí haré florecer el cetro de David. Preparada tengo una antorcha a mi ungido. Entonces, mire, como hemos estado hablando de que esa palabra hijo también quiere decir renuevo, hemos estado viendo también el florecer del justo. Creo que ya hemos abordado todos esos temas. Mire cómo vamos en el año del renuevo, viendo todos estos temas que se van enlazando. Cada vez que vemos un tema lo concatenamos. Yo no tenía el tema, hermano, no podía ponerle el tema. Estaba estudiando, pero no podía ponerle tema. Y pues entonces digo: estamos en el año del renuevo. Tiene que ser el renuevo de los paternal, el renuevo de los padres. ¿Qué cosas tienen que haber? Y empecé a buscar, y el primero que encontré fue el alimento. El segundo renuevo es descendencia, porque dice la Biblia que no habrá estéril en el campamento de los justos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Hay personas que tienen problemas, hermano. Hay personas que se casan y cuando se casan ya no pueden multiplicarse, porque tienen un problema de descendencia, tienen un problema de esterilidad. Y entonces tratan de, hermano, por medios científicos, ¿verdad? El in vitro que está ahora y tantas cosas y hasta gastan mucho dinero. Yo le diría a usted esta noche: si estamos en el Señor, si estamos en el año del renuevo, Dios puede hacer el milagro. Amén, hermano.
Dios puede hacer el milagro. Y hay una palabra, y por eso me gustó el Salmo, porque hemos leído tal vez muchos versículos acerca de esto, pero no habíamos leído el Salmo. Dice aquí el Señor: haré florecer el cetro de David. Y está hablando, en otras versiones dice: haré retoñar. O sea, hermano, que así como aquella vara de Aarón que floreció, aquella vara de Aarón que retoñó, era algo, hermano, físico que se estaba cumpliendo por un mandato divino que iba a suceder a la casa de David. Así como esa vara de Aarón que floreció, y dice la Biblia que dio fruto. No sé si usted la ha leído bien. La vara de Aarón floreció de tal manera que dio fruto. Y eso pasó en una noche. Metieron las varas en el arca del pacto, y y en una noche ya había dado fruto al día siguiente. Entonces lo mismo sucede con la descendencia del justo. En una casa donde hay padre, va a haber descendencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, hermano, que va a haber multiplicación. Esa es la proclama del año del renuevo. Que en nuestras familias, hermano, Dios te está diciendo: va a haber un retoñar de autoridad sobre nosotros. Porque sobre David le dice: va a retoñar el poder. Como que Israel, hermano, perdió el poder. Y yo creo que así fue. Perdió el poder porque, hermano, murió David, murió Salomón. Y usted conoce la historia, hermanos, cuántos se levantaron porque no podían gobernar Israel. Este libro de los jueces, hermano, y Dios tuvo que mandar jueces. No había levantado rey todavía el Señor, porque en los jueces gobernaron 13 jueces, y entre ellos iba una mujer. Porque cuando el hombre no se levanta, Dios levanta a las mujeres. Dígame, las mujeres. Entonces Dios hace retoñar el poder. Hay hermanas que me preguntan: pastor, yo soy madre soltera, ¿habrá para mí también bendición? Para ti también hay bendición, porque en Dios no hay sacerdotisa, todos somos sacerdotes. Entonces Dios ha proveído esta bendición, que sobre nuestra descendencia habrá un renuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso todavía? Salomón, que era el hijo de David, dice Primera de Reyes 3:10, solo para que anote ahí. En Primera de Reyes 3:10, creo que hasta el versículo 14, habla que Salomón era uno de los renuevos de David. Y Dios empezó a usar la casa de David. Y en la casa de David, hermano, mire, ¿cuántos renuevos hubieron? ¿Cuántos hijos tuvo David? Dice la Biblia que David tuvo 8 mujeres. Con Mical no tuvo renuevos David. Con Mical no tuvo hijos, pero con las otras mujeres sí tuvo. Pero de todos esos hijos que tuvo David, hermano, la profecía de que iba a haber una descendencia, que iba un retoñar del poder, cayó sobre Salomón. Mire qué interesante esto. Quiere decir, hermano, que es sobre el que Dios tiene misericordia, porque el que le tocaba, hermano, llevar el cetro del poder era Absalón. Pero ¿qué pasó con Absalón? Absalón no le creyó a la promesa. Absalón huyó de la casa del padre. Mire qué terrible, hermano. Mire qué terrible. Huyó de la casa del padre, y eso le implicó, hermano, perder autoridad. Perdió, hermano, la bendición de renovarse con la descendencia. Y dice la Biblia que murió, hermano, dice que su pelo, ¿verdad?, quedó enredado en una rama y murió, hermano. Qué terrible la muerte de Absalón. Y fíjese usted, si usted observa la palabra Absalón. Ab quiere decir padre, y Shalom, ¿qué quiere decir? Era el padre de la paz. ¿Y qué quiere decir Salomón? Hombre pacificador, porque Shalom viene de paz también. O sea que como que, hermano, no sé si me doy a entender, la bendición había caído sobre Absalón, pero él no entendió. En la casa del padre había una bendición. Era como, por eso le leí el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo: hombre, no entendí que en la casa de mi padre sobra la comida. En la casa de mi padre hay renuevos. En la casa de mi padre hay alimento. En la casa de mi padre voy a obtener descendencia. Y entonces, mire, el hijo menor: me voy a levantar y me voy a ir a la casa de mi padre, y le diré: pecado contra el cielo, y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu renuevo.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora solamente te pido que me hagas como uno de tus jornaleros. Pero lo que quiero es alimentarme. Y lo que quiero es tener un techo, tener una cobertura y tener descendencia. Eso lo dijo el hijo pródigo en el Nuevo Testamento. Pero aquí encuentro, hermano, que a David le dan la promesa, pero no la tomó ninguno de sus hijos, sino aquel hijo menor, Absalón, no la obtuvo, sino que fue Salomón. Y sobre Salomón retoñó el poder de justicia, tan así que esa línea, hermano, de descendencia viene de David, viene de Salomón, y de ahí va descendiendo, hermano, hasta caer en la vida de José y la vida de María, para que naciera Cristo de la misma tribu de Judá. Y nace el renuevo. Y por eso el Señor dice, bueno, lo hemos estudiado desde el principio de esta proclama del renuevo. Esta profecía del Salmo, el mismo David la escribe. Haré florecer el cetro de David. Sería un tema a desarrollar, hermano, el cetro de David florecido. ¿Cuántas bendiciones florecieron en David? Mire, hermano, se restauró el tabernáculo. ¿Se recuerda? Porque David, hermano, dice que llevó el arca del pacto, la trajo a Jerusalén. O sea que en la casa del Padre la descendencia, hermano, te va a ministrar alabanza, te va a ministrar adoración, te va a ministrar, hermano, búsqueda continua con el Señor, te va a ministrar, hermano, autoridad, te va a dar el Señor cetro de autoridad, te va a dar majestad, te va, hermano, a trasladar gloria al Señor, porque dice la Biblia que somos hechura y semejanza de Cristo, y todos aquellos que estemos bajo la sombra de Cristo nos vamos a parecer a Jesús. Amén, hermanos. Entonces mire cómo vamos. Viene el Señor y dice, hay renuevo de alimento, hay abastecimiento de los recursos, se multiplican los recursos en la casa del Padre, hay descendencia. Ahora Isaías 53:2, vamos a ir un poquito más adelante, una versión parafraseada, dice, el fiel servidor creció. Diga conmigo, creció. Dígalo fuerte, hermano, creció. Ok, mire, estamos en el año del renuevo. El fiel servidor creció. Pero mire cómo dice, como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Entonces, quiero que vaya conmigo esta noche. Estamos viendo que el renuevo paternal es espiritual. Esta profecía en Isaías está hablando de Cristo, está hablando del renuevo de la casa que venía de la casa de David. Pero lo quiero aplicar esta noche a lo familiar. Y entonces me llama la atención porque este año 2019, hermano, se ha mencionado mucho esa palabra servicio. Y cuando estaba leyendo, hermano, los renuevos que produce una casa donde hay padre, hay una administración de servidor. Mire qué interesante esto. Y me llamó la atención aquí porque dice, el fiel servidor creció. Entonces me da a entender muchas cosas. Solo esa frase, el fiel servidor creció. Quiere decir, hermano, que nuestro servicio con fidelidad produce crecimiento, renuevo, produce un brote de crecimiento. El renuevo, hermano, no se queda ahí. El renuevo busca cómo salir, el renuevo busca cómo crecer, el renuevo busca cómo aumentar. Mire qué interesante esta parafraseada. Y dice, como raíz tierna en una tierra seca. O sea, no le echamos la culpa a la tierra donde estamos. ¿Aló? Hermano, ¿me puedo ministrar con usted hoy, hermano? Siempre los viernes hago esta. Quiero que vaya buscando Ezequiel 29:20. Ezequiel 29:20. Fíjese que yo nací aquí en Tegucigalpa, ya le conté la historia. Hermano, yo, he vivido más tiempo en San Pedro que aquí en Tegucigalpa. Creo que ahorita sí ya voy alcanzando el tiempo de vivir aquí en Tegucigalpa. Pero yo me fui de la ciudad. Yo me gradué en 1990 de técnico electricista.
hace 19 años. Y hermano, cuando me fui, me matriculé en el CUR, allá yo soy, tengo, ¿cómo se llama? El ID que le llaman de la universidad con 91, porque yo soy promoción 91. Y me matriculé, hermano, empecé a estudiar. Y mi mamá me dijo, ¿verdad? Quédate allá, ¿qué vas a venir a hacer aquí a Tegucigalpa? Aquí no hay trabajo. Y en efecto, hermano, yo me había graduado de técnico electricista y no había trabajo. Aquí el único trabajo que, hermano, no sé cuántos se acuerdan de Textiles Río Lindo, allá por Pedregal, ¿verdad? Era la única maquila que había aquí en Tegucigalpa. Y hermano, y no había trabajo. Yo tenía 17 años. Y entonces era el boom de las maquilas allá en San Pedro, hermano. Bueno, en Choloma. Y Choloma, la segunda ciudad industrial. Y hermano, cuando yo estoy haciendo la práctica profesional, el ingeniero del proyecto me dice: ¿tenés trabajo? ¿Hay trabajo para vos acá? Quédate acá. Entonces yo le expliqué: no, que mire que la universidad, no, me matriculaste aquí en San Pedro y que no. Pues me quedé. Mire cómo es Dios, hermano. Mire cómo es Dios. Pero yo soy de la capital. Y yo aquí conocí al Señor. Aquí me descarrié. Fíjese qué terrible. Y estando allá, hermano, decía el Señor: pero yo no puedo seguir viviendo esta vida. Allá me desenfrené, aprendí a fumar, aprendí a beber. Hermano, terrible, me descarrié completamente, hermano. Y entonces decía yo: de nada me sirve estar aquí en una ciudad donde ni siquiera te estoy sirviendo, Señor, por venir a ganarme unos cuantos centavos que al final no me van a ayudar en nada para mi vida espiritual. Y entonces, hermano, me reconcilio con el Señor en el 95. El Señor me atrapó, me hizo un embudo el Señor ahí, yo le he contado a usted. Hermano, me convierto al Señor y dijo: hoy sí estoy bien. Hoy sí estoy bien, ya me reconcilié, me arreglé con el Señor por el punto del servicio. Empiezo en un ministerio, crecí, hermano, estuve 12 años sirviéndole al Señor. Pero fíjese cómo es, hermano, no es como uno piensa, sino es como Dios quiere. Amén, hermano. Y entonces me voy para Ebenecer, y ya casado. Entonces le digo a la pastora: yo solo fui a traerte a vos allá, le digo, a San Pedro, hermano. Hermano, llegamos a Ebenecer y empezamos otra vez, hermano. No había entendido. Eso es lo que entiendo ahora por el tema que le estoy trasladando. Eso es lo que entiendo ahora, un renuevo paternal. Porque en la casa donde yo estaba, espiritualmente hablando, nunca tuve padre. Nunca tenía. Lo que tenía era un predicador. Por eso yo se lo recalco siempre que puedo. ¿Cuántos venimos a una iglesia y no tenemos un padre? Recuerde que tenemos un padre físico, biológico, que es el del cuerpo. Está el Padre de los espíritus, nuestro Padre celestial, del espíritu. Pero necesitamos que también nuestra alma sea pastoreada. Cuando yo llego a Ebenecer, hermano, entendí eso. Y entonces Dios, mire, hermano, qué terrible, empieza a restaurar mi familia. Según yo ya tenía 12 años de evangelio, ya lo conocía todo. Pero llego y el Señor me dice: no, todavía no has conocido nada. Y vuelve a empezar de cero, hermano. Mire qué terrible. Le puse a este punto servicio del Señor y le puse compensación divina por el versículo que le dije, Ezequiel 29:20. Ya le voy a terminar de contar acá. En Ezequiel 29:20, la versión traducción Nuevo Mundo, mire cómo dice: como su compensación. Así empieza el versículo. Como su compensación por el servicio que hizo. Oiga esto: contra ella le he dado la tierra de Egipto, porque actuaron para mí. Es la expresión del Señor soberano Jehová. Versículo 21. En aquel día haré que brote un cuerno para la casa de Israel, y a ti te daré ocasión de abrir la boca en medio de ellos, y tendrán que saber que yo soy Jehová. Ay, hermano, usted toma el versículo. Yo cuando lo leí dije: yo entendí muchas cosas. Aquí el Señor le está hablando a Israel y le está dando la palabra al profeta Ezequiel. Por eso le dice Ezequiel: y a ti te daré la ocasión de que tú abras la boca como profeta. Le está diciendo el Señor Ezequiel.
Pero lo que me llama la atención es que el Señor empieza diciendo compensación por el servicio. Diga conmigo, compensación por el servicio. Entonces, ¿a quién le sirve usted y a quién le sirvo yo? Pregúntele al hermano que tiene la par, ¿a quién le sirve ese hermano? ¿A quién le sirve? Porque depende a usted, depende a quién le esté sirviendo usted, usted va a tener una compensación. Y si usted le sirve al Señor, la compensación viene de los cielos, hermano. Viene envuelta en papel celestial. Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria, hermano. Perdone que me tome el tiempo ahí, hermano. Romanos 5:15. Quiero seguir con el tema porque ya llevo media hora aquí, hermano. 5:15. Nuevo Testamento. Pero no sucede, dice Pablo, con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de los renuevos paternales? Porque no terminé de contarle la historia. Y estando yo allá en San Pedro, me dice el apóstol, vas para Tegucigalpa. Pero si de allá vengo. Sí, me dice, pero no es aquí donde vas a dar frutos, es allá. Mire qué terrible, hermano. Moisés, creo que yo le contaba la historia de Moisés. A Moisés, hermano, nació en Egipto. Y él tenía su comisión ahí, pero se fue. Y Dios lo regresa. Mire qué interesante. Vemos a Noé. Noé tenía una comisión también, porque estamos hablando de los renuevos que producen los padres. Noé significa reposo. Y a Noé, hermano, Dios le estaba diciendo, voy a sacar de ti renuevos, voy a hacer una nueva genealogía de parte tuya, pero necesito que vengas y hagas un arca. Entonces, ya mire usted cuántos ejemplos llevamos. Noé lo mete el Señor en un arca, lo libra de todo el juicio y de todo aquello que va a suceder, pero el arca vuelve a bajar. Y sale Noé y tiene renuevos y empieza, hermano, a multiplicarse, porque mire qué interesante. Dios le dice, multiplícate, sé fecundo, renuévate. Y empieza a renovarse la tierra y empieza a poblar la tierra Noé. Pero también le dan lo mismo, la misma comisión a Moisés. Y le sucede lo mismo a Caleb. Y le sucede lo mismo a Josué. Porque dice Caleb, bueno, yo ya tengo 85 años y tengo la misma fuerza que hace 40 años. Usted conoce la historia. Dame la tierra que me toca posicionarme, porque tengo que cumplir el mandato divino de renovar mi familia. Yo no quiero estar sin servir. Y más adelante vemos a Josué que dice, bueno, muchachos, yo no sé ustedes, mi casa y yo serviremos. Entonces mire usted cómo vamos viendo personajes en la Biblia donde Dios está renovando la familia, pero va muy ligada la renovación con el servicio. Ahora, estoy en el punto 4 y quiero que me tenga aquí con el hilo todavía prendido de la mano. Entonces el servicio me va a llevar al siguiente renuevo paterno, que es gracia. Diga conmigo fuerte, gracia. La gracia es inmerecida. Dios pone algo en nosotros, hermano, que nos hace ser afables. Amén, hermano. Entonces Pablo dice aquí, hay algo, hay una dádiva. No tiene que ver nada con la transgresión, porque la transgresión fue cuando nosotros estamos allá en las tinieblas y nosotros no estábamos dando frutos en las tinieblas. Es más, nos estábamos marchitando en las tinieblas. Pero Dios lo que quiere es que nosotros como familia demos fruto, que crezcamos, que abundemos, que nos multipliquemos. Entonces viene Dios y te pone una gracia. La gracia sirve para que usted y yo cosechemos vida. Entonces démosle la vuelta a la tortilla. Si no tenemos gracia, entonces quiere decir que todavía hay transgresión. Y la transgresión lo que cosecha es muerte. Si la gracia me hace cosechar vida,
La transgresión me hace cosechar muerte. Vamos a explicar un poquito esto. Recuerda que hay tres facetas de contaminación. Por ejemplo, está el pecado, está la transgresión y está la iniquidad. Dicho de otra manera, el cuerpo es el que transgrede. El alma se convierte en pecado cuando ya se contamina el alma. Pero cuando llega el espíritu, se convierte en una iniquidad. Entonces, por eso el Señor nos dice a nosotros que tenemos que ser libres de nuestros pecados, de nuestras transgresiones y de nuestras iniquidades. Entonces, cuando ya hay iniquidad en nosotros, hermano, quiere decir que aquella planta se está muriendo, porque está contaminado completamente todo nuestro ser. Pero todavía, la noticia es que todavía hay rescate. ¿Aló? Mire, allá afuera, hermano, tenemos unas plantas. Ahorita en la salida las va a ver usted. Y hay unas que le llaman lenguas de suegra. No sé cuántos las han visto. ¿Ah? ¿Las ha visto? Fíjese, hermano, que una de esas plantas, no sé por qué les dicen lenguas de suegra. No, a mí no me echen la culpa. ¿O cómo se llaman científicamente? Así se llaman, ¿verdad? Es que es que se multiplica, dice. Lo que le quiero contar es que uno de estos días venía entrando a la iglesia yo, y la lengua estaba así como seca, hermano. Y entonces vine yo, hermano, y estamos en el año del renuevo, y le arranqué el pedazo podrido. Como es lengua de suegra, digo yo, le vamos a arrancar la lengua a la suegra. Y le arranqué el pedazo podrido. Hermano, yo no sé si usted conoce la planta, no tiene raíces. No tiene raíces. Vaya, mírenla cómo está la planta. Y hermano, y creció, digo yo, qué bandida esta planta, digo yo. Entre más la corta, más crece, hermano. Por algo le pusieron lengua de suegra. Hierba mala nunca muere, decía mi abuelita, hermano. Pero me sirve, hermano, porque mire qué interesante. Dios creó los renuevos y todo tiene vida. Cuando Dios habla en el año del renuevo, habla de que todo debe de tener vida. Debemos de renunciar a la muerte. Debemos de renunciar a estar en sequedad. Debemos de renunciar a estar, hermano, secos, tostados, moribundos. Estamos en el año del renuevo y tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esto tiene que ver con la familia, porque entonces Pablo dice, por la transgresión de uno, que es Adán, una familia, por la transgresión de una familia, Adán y Eva, vinieron a morir muchos. Es lo que dice ahí. Pero vino la gracia de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios. Bendita gracia, hermano. Vino la gracia de Dios y vino el don por la gracia de un hombre. Y hemos visto, hermano, que ese hombre, dice Zacarías, es el renuevo. Ese hombre es Jesucristo, en el cual fue depositado, hermano, toda la plenitud de la deidad, para que usted y yo alcancemos esa gracia y demos renuevos poderosos y frondosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos nacemos de una familia, todos. Aunque esté huérfano, nació de una familia, no importa. Y venimos de ese linaje adámico, todos. Pero Dios dice, voy a derramar gracia sobre ti. Voy a leer un capítulo, Filipenses 1:9. Casi no leemos Filipenses, pero me sirve esta noche para lo que quiero trasladarle. Dice Pablo aquí: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Esa es la versión de las Américas. Me llama la atención porque usted sabe, hermano, que filipenses, de ahí en que son de Filipos, esa palabra filo, habla de fraterno, habla de que haya un amor fraternal, que haya algo, hermano, que haya una conexión familiar.
Porque el amor filial es el amor fraterno, ¿verdad? ¿Se recuerdan cómo hemos estudiado eso? Ahora, en Filipenses, como le está hablando, en Filipenses eran familias que se congregaban ahí. Entonces Pablo los visitó en alguna ocasión y entonces les escribe para decirles: estoy orando por sus familias, estoy orando por la iglesia de Filipo, y le estoy diciendo al Señor que el amor, mira qué interesante, que encontré ahí en esa iglesia, el amor cuando yo lo visité, ese amor tiene que abundar, ese amor tiene que crecer, ese amor tiene que renovarse, por el tema que estamos tocando. Tiene que abundar de tal manera que el conocimiento sea verdadero y que ustedes también tengan discernimiento. Entonces yo le puse crecer en el conocimiento, porque está hablando entonces, hermano, que hay abundancia del amor, pero cuando lo hacemos con conocimiento. Ese amor con conocimiento te va a llevar a tener mayor sabiduría, te va a ayudar a tener claridad mental y te va a dar la capacidad de poder distinguir entre las cosas buenas y las cosas malas. Mire, cierta ocasión fuimos allá en San Pedro. Un familiar tenía un serio problema. Ellos nunca pudieron tener hijos, familiar nuestro, pero ellos adoptaron un niño. Resulta que yo les di un consejo, porque llegó un momento que el niño estaba creciendo y los papás, el niño preguntaba: ¿por qué yo no me parezco a mi papá? Le decía a la mamá: ¿por qué yo no me parezco a mi papá? Porque definitivamente, hermano, no se parecía. Y le decía al papá: papá, ¿por qué no me parezco a mi mamá? O sea, no tenía rasgo de ninguno de los dos. Y entonces el niño empezó a preguntar, 11 años, y empezaba aquel niño, ya a los 11 años, un niño empieza su mente a cambiar. Por eso el punto aquí es de tener sabiduría y crecer en el conocimiento, pero que sea espiritual, que sea un conocimiento divino, que sea manejado por medio del Espíritu, que haya un renuevo de ese conocimiento. Y entonces me consultaron y me dijeron: ¿cómo hacemos con este muchacho? Le decimos en realidad que no somos sus padres. No sé si la pastora se acuerda. Y entonces yo les di un consejo. Yo le digo: mira, vamos a ver lo que dice la Biblia, qué es lo que nos enseña la Biblia. A veces dice la Biblia que hay que esperar que el niño madure, que hay que esperar que el niño, hermano, de esa plantita de renuevo, ¿verdad? Que nazca bonito y que se mire, hermano, que está floreciendo. Entonces le digo: el niño está todavía muy pequeño, es un niño, tiene 11 años. Entonces el consejo que les dimos fue: mire, déjelo que crezca. Cuando él ya tenga una mayoría de edad, 18, unos 19 años, ya va a estar un poco ya frondoso, maduro. Entonces ustedes ahí pueden sentarse y platicar con él. Ya va a ser un hombre completo, ¿verdad? Ya va a estar desarrollado, ya va a pasar por todo ese proceso de hormonas que pasamos todos, tanto hombres como mujeres. Y le digo: yo todavía no le diga, no le vaya a contar, porque recuerde que está entrando en una etapa de rebeldía. Todos los jóvenes pasamos por ahí. Amén, hermano. Todos pasamos por ahí, todos nos cae mal, todo nos molesta, nos creemos que ya la podemos con 3 pelos que nos salen en el pecho, ya nos creemos hombres. Por eso es muy complicado. ¿Sabe qué pasó, hermano? No hicieron caso al consejo. Y le van contando al niño a los 11 años: mira que yo no soy tu papá ni es tu mamá. Y le contaron la historia. ¿Sabe qué pasó? Se fue de la casa el muchacho. Y hasta el sol de hoy, ahí está la pastora que les cuenta, es un problema. Ya tiene, creo que 25, no sé cuántos años tiene, 30, ¿eh? ¿Verdad? Hermano, ya es un hombre. Hermano, y vaya, mírenlo. Destruido. No buscó nada con el Señor, nunca. Se apartó de su casa. Por eso empecé con el punto: en la casa del Padre hay alimento, es lo primero. ¿Qué alimento le estoy dando yo a mis hijos? ¿De qué lo estoy alimentando? Porque uno de los alimentos paternales sería darles amor, darles cariño, darles seguridad, darles protección. Por eso empecé con ese versículo del hijo pródigo que dijo: ¿cuánto hay de sobra en la casa de mi padre? Y aquí me estoy muriendo yo en esta posilga. Entonces, uno de los renuevos paternales es que Dios te va a dar sabiduría. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Dígale al hermano que está en la par, Dios te va a dar sabiduría, hermano. Hermano, mire, una de las cosas que a mí me llamó la atención aquí cuando empezamos a orar en los cultos de intercesión fue que teníamos la columna de sanidad, la columna de trabajos, la columna de familias y la columna de salvación. 4 columnas. Pero de repente, hermano, un montón de hermanos, sabiduría, 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 sabiduría. Y tuvimos que hacer una columna para sabiduría y ahora ya la ponemos ahí. Quiere decir, hermano, que entendí yo, es cierto, es muy necesaria la sabiduría. Es un renuevo que necesitamos. Para la sabiduría, hermano, nos sirve para tomar decisiones acertadas. Amén, hermanos. Usted como familia tiene que tomar una decisión y tienen que ser todos en familia de acuerdo. No puedo tomar una decisión, hermano, imperialista, decir, aquí se hace lo que yo digo y el que no quiera lo fajeo. Es terrible, hermano. Sino que sociabilizamos. Vamos a tomar una decisión, nos tenemos que, qué sé yo, mover de la ciudad, tenemos que ver qué carrera vas a estudiar. Miren que tengo que salirme del trabajo, o que dicen ustedes, no nos ajusta el dinero, queremos poner otra empresa, qué sé yo, lo que tengan que tomar de decisión en familia. Y por eso Pablo le escribe a la iglesia. Por eso mire qué terrible. Le escribe a la iglesia y les dice, tiene que haber un renuevo de sabiduría. Porque dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Es más, hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Aún el tonto cuando no contesta pasa de sabio, dice, hermano. Así dice la Biblia. Porque no está tomando decisiones y está, hermano, está viendo el panorama, como todo el mundo está tomando decisiones y dice, yo mejor me quedo callado, dijo aquel. Bonito, tengo buen pegue, ¿verdad? Y dice la Biblia que pasa como sabio por estar callado. A veces nosotros, hermano, hablamos tanto que perdemos la sabiduría. Los sabios, hermano, no andan hablando a la ligera, ni andan diciendo cosas a la ligera. El sabio, mire, hermano, mi abuelita decía, en boca cerrada no entran moscas, hermano. Entonces Pablo les hace esta acotación. Tienen que desarrollarse. Estamos en el año de renuevo, amén, hermanos. Tenemos que desarrollarnos como familia. Tenemos que dar el verdor del renuevo, pero tiene que ser con un crecimiento en conocimiento. Por eso, hermano, mire, no solo se trata de congregarnos y de venir a la iglesia, un culto más de en familia. Yo ni casado estoy, yo no sé qué estoy anotando aquí. No se trata de eso. Aproveche porque le está sirviendo como conocimiento. Hermano, mire, ¿qué hubiera deseado yo antes de casarme tener temas de familia? Yo no sé cuántos aquí se casaron y ni sabían a lo que iban, hermano. No tenían el conocimiento que era casarse con una mujer, que después, hermano, uno duerme con la mujer y se levanta diferente, hermano. Duerme peinado y amanece todo despeinado, hermano. Es distinto. Pero ¿cómo vamos a entender esas cosas? El joven, hermano, se enamora de la muchacha, hermano. Pero no se enamora de lo que tiene adentro, sino que se enamora de lo de afuera. Y entonces no creció en conocimiento. Por eso necesitamos entender, hermano, que la sabiduría es una capacidad que viene de parte del cielo. Al rey Salomón, Dios le puso a escoger qué es lo que tú quieres. Todos los reyes pedían riqueza, pero el que trajo esa palabra fue Salomón. Estaba joven Salomón. Yo lo que quiero, dijo Salomón, es sabiduría. Y entonces, hermano, Dios se asombró y dijo, este es el renuevo de la casa de David. ¿Está conmigo todavía, hermano? Por eso le puse al punto renuevos paternales. ¿Quién le trasladó la idea de pedir sabiduría a Salomón? Su padre. Aló, hermano, ¿está conmigo? Su padre. Y entonces Salomón entendió y dijo, yo lo que necesito es sabiduría.
Yo no necesito riqueza, porque la riqueza se queda aquí en la tierra. Yo no necesito fuerza. Yo no necesito tampoco ser tan valiente si mi papá ya peleó por mí. Yo me tengo que parar en los hombros de mi papá, dijo Salomón. Y lo que necesito es tener sabiduría. Entonces el Señor le dijo: ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué tú quieres? Quiero sabiduría. Y se asombró el Señor y dijo: por cuanto no has pedido riqueza como los demás han pedido, a ti también te voy a dar la sabiduría, y juntamente con eso el renuevo de la riqueza estará en tu casa, porque eres el renuevo de la promesa de la casa de David. Déselo fuerte al Señor, hermano. Dios santo, me quedan 10 minutos, hermano. Joel 2:23. Joel 2:23, palabra de Dios para todos. Y ustedes, hijos de Sión, ya vimos que la palabra hijos ahí es renuevo. Renuevo de Sión. Alégrense, hagan fiesta al Señor su Dios, porque como muestra de su generosidad, Él les mandará a su debido tiempo tanto las lluvias de otoño como las lluvias de primavera, así como lo hacía antes. Diga conmigo: antes. Dígale al hermano que tiene la par: eres renuevo de Sión. Dígale: eres renuevo de Sión. Nuestra casa es Sión. ¿Aló? Nuestra casa es Sión, porque dice la Biblia que volveremos a Sión cantando. Amén. Pero mire, cuando hablamos, me recuerdo de aquel tema que hablamos, y una de las primeras cosas que hablamos de los renuevos es que Dios lo que hace es enviar la lluvia de primavera. No sé cuántos se acuerdan de eso. Pero fíjese, hermano, que ese versículo, no lo había leído así, yo lo encontré en esa versión, palabra de Dios para todos, que dice que el Señor va a dar un renuevo en la casa paterna, y ese renuevo se llama generosidad. ¿Alguien me explica qué es ser generoso? ¿Qué es un generoso? Es uno que genera dádivas. Hermano, vaya, si usted me pide a mí: pastor, invíteme a una paleta allá al final, qué sé yo, si alguien está vendiendo paleta, invíteme a una paleta, pastor. Sí, claro, venga. ¿Qué? Pastor, me invito. Pero de repente solo una quiere, hermano. Sí, no, cómprese otra. ¿Le gustó? Qué generoso es el pastor, va a decir. ¿Me doy a entender, hermano? O qué sé yo, si yo le digo a un hermano: invíteme a una tacita de café, le voy a decir yo, ¿verdad? Y entonces, me da una taza. No es generoso, es bondadoso, que es muy distinto. Pero si usted lo hace una y otra y otra y otra, lo está haciendo varias veces, está generando bondad. Eso es generosidad. Por eso es que este punto es bien interesante, porque el renuevo de una casa paterna, y como estamos en la casa de Dios y Dios es nuestro Padre, Dios lo que hace es decirte: ¿sabes qué? Pide lo que tú quieras, porque lo que tú quieras yo lo tengo en la casa. Por eso le puse aquí: respuesta atesorada. Mire, la Biblia dice que Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. ¿Sí o no, hermano? Dios sabe que usted necesita una casa. Amén, hermano. Dios sabe que usted necesita un carro. Amén. ¿Ya sacó la licencia? Bajaron los amenes, ¿verdad? Dios es tan generoso que dice: ¿sabes qué? Yo tengo tus respuestas, las tengo atesoradas, pero no las he dado. ¿Por qué dice ahí? Porque Dios va a mandar su lluvia de otoño y su lluvia de primavera, la va a mandar en su debido tiempo. Entonces déjame decirte esta noche, hermano, que Dios, como es Padre y tú eres el renuevo, te va a enviar la respuesta en su debido momento. Te va a enviar la lluvia de primavera en su debido momento. Amén. Pero que la tiene.
Yo no sé si se le ha acercado algún hermano y decirle: hermano, fíjate que lo soñé anoche. Ay, ¿qué soñó? Lo miraba en un carro. ¿Aló? Bueno, usted dígale: es mi respuesta atesorada. Ahí está, ahí está. Yo sé que ahí está en el corazón del Padre. Mire, una vez, hermano, mire qué terrible, hermano, Dios va a usar hasta los incrédulos para bendecirte, hermano. Mire, yo tenía un carro, hermano. Ay, hombre, ya le he contado yo, una cucarachita, año 1969. Sí, hermano. Sí era problema esa cucarachita. Dios santo. Fue mi primer carro. Fue nuestro primer carro. Y acá cucarachita. Ya le he contado yo, hermano, que cuando no tenía el velocímetro, entonces yo no sabía a qué velocidad iba. Yo solo sabía que cuando ya a veces había una bajadita, allá en San Pedro hay una que le dicen la curva de la vuelta del cura, que le dicen, ¿eh? Entonces en esa vuelta del cura agarraba envión la cucarachita para abajo, hermano. Entonces yo le hacía así, hermano. Y ya cuando le hacía así, ya iba a 100 yo. Ya decía yo, ya llegué a 100. Porque ya se descarambaba todo, hermano. Terrible, ese carro era terrible, hermano. Y mire, y una vez llegó un concuña mío. Concuña, ¿sabe quién es concuña, va? Es el esposo de una prima suya o de un primo. Un concuña. Le dijo a mi mamá: ¿y Tavo cómo está? Le preguntó a mi mamá, ¿va? Ay, hombre, vieras, Tavo, le dice, con ese carro que se compró, problemas se compró. Le dijo mi mamá. Y ese concuña mío, hermano, andaba una Ford Explorer. Andaba un carrazo, hermano. Una camioneta andaba. Que el carrazo. ¿Y sabe qué me mandó a decir? Yo ya era cristiano. Me mandó a decir el concuña: dígale a Gustavo que un mejor carro que este va a andar. Y hermano, llega mi mamá y entonces me dijo: fíjate, ¿no sabes con quién encontré? ¿O aquel concuña tuyo? ¿Sí? Ajá, contame. Mira lo que me dijo, me dijo. Y entonces me contó. Y me dijo que un mejor carro que él anda, vas a andar vos. Hermano, yo me hinqué: Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Pero vuelvo al punto. La respuesta estaba atesorada. Usó a un incrédulo el Señor para que mi fe no se muriera. Entonces, es que, hermano, es que nosotros nos alegramos con un carro, ¿verdad? Pero esa no es bendición. Porque para tener el carro tiene que tener un salario para mantenerlo también. Entonces no solamente le pide el carro al Señor. Dígale: Señor, envía la provisión completa, envía el combustible, envía para los repuestos, envía para pagar la licencia, para pagar la matrícula. Envía la respuesta atesorada completamente. Bendice y sana mis finanzas en el nombre de Jesús. Tiene que ser completa la bendición, porque la bendición está atesorada. No sé si me estoy dando a entender. No solo le pide el carro. Si él le da el carro y no tiene para combustible, de nada sirve. Y el carro, viera qué económico el carro. Sí, ahí parqueado en el garaje no gasta. De nada sirve. Dios te va a bendecir y juntamente con lo que está tu corazón pidiendo, va a enviar la fuente de riqueza. Dele palma fuerte al Señor, hermano. Voy a terminar. Dios es generoso. Te va a enviar ese carro y esa casa que quieres, pero también te va a enviar el trabajo que necesitas. Termino. Los de alabanza suben, por favor. Efesios 4:13. Reina Valera actualizada. Aquí está Pablo nuevamente anunciándonos cómo es que el Padre en su casa envía sus renuevos. Pablo viene y le dice a Éfeso: hasta que todos, diga conmigo todos, alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento. Aquí vamos con el crecer, ¿verdad? Tener sabiduría para crecer en conocimiento. Dice: y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena
madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire, yo no sé cuántas veces usted ha leído ese versículo, pero hoy lo podemos entender mejor. Está hablando entonces que ese renuevo que Dios envió lo está alimentando Dios mismo, que Dios mismo es el proveedor, que Dios mismo es el que envía la lluvia, que Dios mismo envía el sustento, que Dios mismo hace salir el sol, que Dios mismo, hermano, le produce a la tierra esos nutrientes que hemos hablado necesarios para que ese renuevo, hermano, crezca, se desarrolle. Pero aquí dice que el último punto, como el clímax de todos los renuevos que tiene que haber en una casa paterna, es llegar a la madurez. Dios no, hermano, Dios no te está llamando solo para que seas renuevo. ¡Pum! Ya soy renuevo, pastor. No se queda ahí la bendición. Pastor, ya hay renuevos en mi casa. Qué bueno. Tienes que mantenerlos, porque la Biblia dice que hay que multiplicarlos y hay que ser fecundos. Ahora hazlo crecer, hazlo que se desarrolle, cuídalo, abónalo, remueve la tierra, que ese renuevo pueda dar madurez, una estatura de madurez. Esta versión Reina Valera actualizada dice plena madurez, plena madurez. Los hijos, hermano, ¿cuántos somos hijos aquí? ¿Cuántos somos hijos? Crecemos mientras estamos en este mundo, y el crecimiento nuestro hace que busquemos más de Dios, que nos hace estar, que estemos prendidos de Dios, para que estemos succionando la savia que viene de la raíz, que es Cristo. Vas a recibir lo del cielo a su medida. La lluvia que estás necesitando para tu crecimiento la va a enviar Dios a su medida, a su tiempo. La rica bendición de parte del Espíritu de Dios. Yo quiero finalizar, creo que me estoy pasando del tiempo, solo quiero terminar. El primer renuevo paterno es que Dios te dice: hay alimento. Tiene que haber alimento. Si no hay alimento, no vas a crecer. Si la planta no recibe alimento, se muere. La planta tiene que alimentarse. Por eso es, hermano, todos aquí somos renuevos. Amén. Pero necesitamos alimento. Si no tenemos alimento, nos morimos. Por eso es que nos es impuesta la necesidad de congregarnos, de succionar el alimento divino. Y tan así va a ser ese mover del renuevo, que va a provocar descendencia. El renuevo, hay una planta, hermano, aquí en Honduras se le llama mala madre, le dicen, ¿verdad? Porque tiene renuevos, hermano, y los renuevos se caen. Se le caen de la hoja, y por eso le dicen mala madre, ¿verdad? Pero el renuevo crece. Alrededor de aquella planta, aquel montón de hijos. Y así se va reproduciendo, y se va reproduciendo, y se va reproduciendo. Descendencia. Vimos también entonces que al darte Dios alimento, descendencia, provoca en tu casa y en tu familia un servicio. Y por eso dice, hermano, que hay una compensación por el servicio. Dios dice: voy a compensarte a causa de ver cómo me has servido. Porque no lo has hecho para los hombres, lo has hecho para el Señor. Mira qué interesante esto. Y entonces dice Dios: te voy a dar algo que se llama gracia. Hermano, a usted le va a caer bien a todo el mundo. Hasta el jefe le va a caer bien. Y lo va a mandar a llamar: Federico, vení para acá. ¿Hace cuánto no le doy aumento? Ya hace como 5 años, jefe. Pase por recursos humanos recibiendo, y le vamos a dar retroactivo a partir de enero. Ah, gracias. Mire, tal vez el domingo que estamos en el ayuno se lo voy a contar, pero yo le puedo contar cuántas veces el jefe me dijo: ¿hace cuánto no le damos aumento? Hace tanto, jefe. Pase por recursos humanos y que le den un cheque. Aquí que te lo paguen ahorita. Y yo decía
Gracias, Señor. Pusiste gracia. Puso gracia el Señor. Mira qué interesante eso. Pero aparte de eso, hay que pedirle al Señor sabiduría para crecer. No podemos crecer si no tenemos sabiduría. Necesitamos ser sabios, porque hay decisiones que tenemos que tomar consensuadas con nuestra familia. Consensuadas. Por último, vemos entonces que Dios es un Padre generoso. Es uno que genera. Hermano, es uno que da con generosidad. Pero dice Dios, ¿sabes qué? Tengo atesorada la bendición en el cielo. Todo lo que tú ocupas, todo lo que tú necesitas, yo ya lo tengo. ¿Se asustaría usted si le pidiera por un momento al Señor y le dijera: Señor, muéstrame todo lo que tienes en el cielo que no me has dado? Allá arriba tiene casas el Señor, allá arriba tiene celulares, computadoras, carros, motos, qué sé yo, que ahí los tiene atesorados, porque tú todavía no has dado la altura para recibirlo. Pero que ya lo tiene Dios, ya lo tiene, hermano, para nosotros, para nuestra familia. Y por último, dice el Señor, alcanza la madurez en un bien espiritual. La madurez, hermano, como cristianos tiene que servir para lo bueno. No vayamos a ser tan maduros que de tan maduros nos vayamos a podrir, sino que crezcamos en la madurez del Espíritu de Dios. Póngase de pie esta noche delante del Señor. Vamos a orar y vamos a poner nuestra familia, como siempre lo hacemos, nuestra casa, en las manos del Señor. Amén. Cierre sus ojos y levante sus manos esta noche. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. ¿Quiere pasar al frente esta noche, delante del Rey, esta noche, y presentar, como siempre lo hacemos, nuestra familia, nuestra casa? Dios esta noche te ha enviado la palabra y te dice: hay renuevos paternos sobre tu vida. Si estás en la casa de Dios, vas a recibir con generosidad de parte del Padre, nuestro Padre celestial, todas las abundantes bendiciones sobre nuestra familia, sobre nuestra vida. Él tiene atesorada la bendición. Él tiene un almacén de bendiciones con tu nombre. Tiene un almacén de bendiciones con los nombres de tu familia en el cielo. Solamente esta noche arranca la bendición que te pertenece, que es tuya, que es tuya, que es tuya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora el Señor te ha rescatado con un propósito. Te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable con un propósito. Te ha traído a su luz admirable. En el nombre de Jesús, deja que Dios compense tu casa, que Dios compense tu familia. Tal vez la balanza ha estado desequilibrada en tu familia, pero viene Dios y dice: esta noche es una noche de compensación. De compensación. Deja que Dios envíe la lluvia de primavera sobre tus renuevos,
sobre tu renuevo. Manda la lluvia. Manda la lluvia. El rocío de tu amor. El rocío de tu amor. Llenando. Llena la vida de tu pueblo, Señor. Llena la vida de tu pueblo. Dígaselo, llena mi vida, Señor, con tu lluvia, con tu lluvia. Manda la lluvia. Mándala, Señor. Mándala, envíala, Señor. Envíala, Señor. Visita mi vida. Visita hoy. Restáurame. Esta noche Dios te está hablando a tu familia, a tu casa, a tus hijos. Delante de tu presencia, Señor, está tu pueblo esta noche. Estamos en tu altar. Nos presentamos y presentamos la palabra que hemos hablado esta noche, Señor. Sabemos que no has dejado, Señor, de ver a tu pueblo. No has dejado. Tu mirada, Señor, no se ha movido de nosotros. Tienes puesta tu mirada en nosotros. Tu oído inclinado, Señor, para oír las necesidades de tu iglesia, las necesidades de tu pueblo. Esta noche, por familias aquí representadas, Señor, yo presento tus hijos, tu pueblo, tu campamento aquí en Osana, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú envíes esa lluvia de primavera sobre nuestra familia, esa lluvia de renuevo, que envíe sabiduría, que nos hagas crecer en el conocimiento de tu espíritu para tomar sabias decisiones. Sean decisiones tomadas por tu espíritu, que no sean decisiones humanas, que de pronto lo vayamos, Señor, a arrepentirnos en el futuro. Ayúdanos a tomar decisiones concernientes a tu voluntad, que no vayan a dañar nuestra casa, que no vayan a dañar nuestra familia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo cada trabajo, cada empleo, cada negocio, Señor, cada empresa, cada cosa que hacen tus hijos con sus manos. Señor, esa bendición que está atesorada en los cielos, Señor, desátala ahora. Envía esa lluvia ahora, Señor, en el nombre de Jesús. En este año del renuevo, desata, Señor, esa bendición atesorada en el nombre de Cristo, como una compensación del cielo, como una compensación al servicio que te hemos hecho en esta casa, porque no lo hemos hecho para los hombres, lo hemos hecho para ti, Señor. Que seas tú agradado primeramente, que sea tu nombre glorificado primeramente, que sea tu nombre exaltado primeramente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, envía la lluvia, Señor. La lluvia temprana y la lluvia tardía, envíala, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo hemos declarado que este mes de abril es el mes de la lluvia de primavera, Señor. De la lluvia tardía de primavera. Envíala ahora, que podamos disfrutar de las bendiciones. Todavía no se acaba este mes, todavía no se termina, Señor. Envía esa lluvia, 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 Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Manda la lluvia.